Lunes 12 de agosto de 2024 nos reunimos aquí en este espacio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de efectuar un análisis geopolítico y estratégico y extractar enseñanzas lógicas de la política para Colombia en relación con la caída del gobierno en Bangladesh. Bangladesh es un país ubicado en el Asia Meridional, en los límites entre India y los países del sureste asiático. Muy poco conocido, una cultura en apariencia completamente alejada para nosotros, pero muy cercana en realidades en un mundo tan convulso en el que si no se conoce lo más mínimo de geopolítica, estamos navegando en océanos turbulentos y sin conocimiento. Este suceso ocurrido hace menos de 2 semanas es el epílogo de un gobierno dictatorial, abusivo, violento, sanguinario, en cabeza de una mujer que duró 20 años en el poder, 5 primero y luego otros 15 en un interregno. Y ella es el producto de lo que es la violencia en ese país, en esa región, y ese país es la consecuencia de lo que fue la ocupación del Imperio Británico en los siglos XVIII, XIX y XX. También ese país es la consecuencia de las malas decisiones geopolíticas y luego con todos los fenómenos que vinieron después de la partición de la India en el año 47-48 y la aparición de los extremistas musulmanes, las tensiones geopolíticas entre varias potencias, la nula acción de los organismos multilaterales en pos de la paz del mundo y la podredumbre que por naturaleza acompaña a la raza humana cada vez que alguien tiene poder y se ensoberbece. Aquí vamos a ver un caso que es de no te lo puedo creer, pero que ocurrió en el mundo de los mortales en que estamos. Entonces comencemos por entrar un poco en materia para entender qué es o tratar de entender qué es lo que pasa allí. Todos vimos estas imágenes que las publicaron los medios de comunicación hace menos de 2 semanas. Imágenes muy dicientes, eran el corolario de la reacción de un pueblo agotado, agobiado, polarizado completamente por el gobierno dictatorial y sanguinario de esta señora. Y tenía que terminar así como ocurrió. Se salvó de milagro que los militares que le eran leales la sacaron en un avión militar para la China, para la India, y de la India viajó a Londres. De lo contrario, la cuelgan, porque eran tales los abusos de poder, el exceso de arbitrariedades que ha cometido esta señora allá, acompasada desde luego por sus autoridades y por sus copartidarios, que lo que ha hecho es incendiar más los sentimientos de un país que viene incendiado desde su nacimiento por diversos motivos. Entonces, ingresemos ahora al escenario para entender de dónde viene toda esta problemática. Esta foto que vemos aquí se llama la línea Durand, que fue una decisión de esas que acostumbran a tomar quienes tienen poder, y la tomaron los británicos en 1863 y dijeron fácilmente: el reino de Afganistán es difícil, allá no los derrota nadie, esas montañas son insalvables. Y desde esa época, y desde antes de la época del Imperio Británico, se han ganado el bien merecido título del cementerio de los imperios. Allá se enterró Alejandro Magno,
Allá perdieron los soviéticos en los años 80 del siglo pasado. Ahí el Reino Unido o la Gran Bretaña tuvo su mayor fracaso histórico en las guerras. Y hace muy poco Estados Unidos también fracasó en el control de Afganistán. Entonces, ante esa situación de que les era difícil dominarlo, establecieron una especie de gobierno autónomo, pero como siempre tomando decisiones a la topa tolondra, como es casi la costumbre de los políticos, y más cuando están ensoberbecidos peor. Entonces repartieron a Afganistán en una zona y a la provincia de Pakistán, que seguían siendo ambas dependencia de la corona británica, pero con el fin de mantener el statu quo y evitar revoluciones internas, les daban un poquitico de mermelada a todos. Pues resulta que hay una zona que llama el Baluchistán, que aquí las vemos en la foto. Los baluchíes son una etnia, son una agrupación humana que es, eh, que tiene sus propias identidades. Los partieron en dos, quedaron baluchíes afganos y baluchíes pakistaníes, como ha sucedido en muchas partes de la historia con las decisiones de los imperios que trazan sus líneas y se les olvida que los que estaban ahí antes que ellos llegaran tenían una organización y ahí vienen los problemas. Entonces, vayámonos formando esa idea, que se formó un, un problema complejo al occidente de India con la partición de Pakistán y Afganistán y fuera de eso metiéndose en la zona de Baluchistán. Pero los hindúes que han sido por siglos dueños de todo un territorio más grande, pues tampoco era que estuvieran muy contentos que los estuvieran partiendo, ¿no? Y mientras estos que los partieron ya a futuro en su propia independencia y autonomía, pues los otros no pensaban en lo mismo. Entonces, aquí vemos eh, que cuando se parte la India, con base en la línea Durán, se establece que Afganistán es un estado independiente, Pakistán otro, India otro. Pero viene un pequeño problemita de esos dolorcitos de cabeza que solemos armar los seres humanos cuando, cuando nos da por negociar y queremos tener a todo el mundo contento. Son los errores de la política y la geopolítica que se pagan caros con la historia. Resulta que aquí, al oriente de India, hay una provincia que se llama la Bengala y tiene una característica que además es similar a lo que ocurre en el Cachemir y lo que ocurre en varias regiones de la India. Es que la mitad son hindúes y budistas y la otra parte son musulmanes. Entonces, el sector occidental de Bengala es mucho más hindú y budista, por ende es muy cercano a India. Pero el sector de Bengala al oriente es casi todo musulmán. Entonces, cuando vino esa partición, se les ocurrió la genialísima idea de partir a esa región de Bengala en dos y como si estuvieran negociando las propiedades de una finca, le dijeron a la India, o la India dijo, nosotros nos quedamos con la Bengala occidental y Pakistán se queda con la Bengala oriental. Entonces Pakistán inmediatamente la bautizó Pakistán oriental y esta quedó Pakistán occidental. Y se comenzaron a desarrollar en unas relaciones no tan buenas, pero los de aquí de Pakistán oriental se consideraban pakistaníes y los de aquí también. ¿Dónde comenzó la pelea? La pelea comenzó en que los escaños eran 335 para gobernar el país o para la parte legislativa. Y estos de aquí del occidente pensaban que ellos iban a ganar aquí gran parte de los escaños, que por lo menos garantizaban la mitad, y que en esta parte también ganaban y que a estos pakistaníes orientales los tenían por allá en un huequito y no. Y resulta que poco a poco fueron creciendo y llegó el momento en que estos ganaron las elecciones.
Entonces, muy al estilo del señor Maduro, aquí en Pakistán Occidental dijeron, no, ¿quién dijo? Esos indios arrapastrosos, traidores, que son del lado, que son más hindúes que nosotros, eso es lo que es que invadirlos allá y someterlos por la fuerza. ¿Y quién dijo que iban a ganar y mucho menos a gobernar el país? Entonces se armó la gorda y ya entenderán ustedes que todo este tiempo India estuvo metiendo la mano para quitarle ese territorio a Pakistán. Que miren ustedes cómo se explica que la India quede aquí con esta muesquita y siga más hacia el oriente y tiene aquí pues la zona del Cachemira y la otra en bastantes disputas internacionales, que eso será materia de otro análisis. Entonces vino la guerra y en la guerra India apoyó con miles de soldados a los bengalíes que no tenían con qué pelear y ganaron la guerra y derrotaron a Pakistán. Entonces se formó el estado de Bangladesh, muy conocido de pronto ustedes en las marquillas de la ropa, los han visto por las fábricas de ropa de Bengalí o de Bangladesh o de Bengala. Aquí en esta zona es donde son, o eran, porque ya los han desaparecido, muy famosos los hermosos tigres de Bengala, tanto los blancos como los negros, los amarillos, digo, que son de aquí, de esta zona, de Bengalí. Entonces quedó Bangladesh como un estado independiente. ¿Quién es el artífice de todo eso para que vayamos armando el rompecabezas y entendamos de dónde viene la señora dictadora que tiene las manos untadas de sangre? Este señor Mujibur Rahman es el padre de la patria bengalí o bangladeshi o bangladeshi, se le dice de todas esas formas. Este señor pues fue eh, uno de los productos del final de la guerra mundial y de las reparticiones y los trazados arbitrarios que hicieron las potencias, muy capaz, con rasgos de liderazgo, ahí lo vemos, ya después de cuando nace la provincia de Pakistán Oriental, invitando a su pueblo a que lo siguieran y a que tuvieran la participación de controlar todo Pakistán porque tenían las condiciones. Y su larga carrera está llena de muchos altibajos, éxitos y fracasos, pero es la carrera de todos los grandes dirigentes políticos. Entonces, él siguió avanzando. Su pelea era que desde Pakistán Occidental le imponían todo y querían tenerlos, era como esclavos. Y más o menos como los colombianos históricamente hemos mirado a los llanos orientales y a la Amazonía y la Orinoquía y pues sí a la Guajira y al Chocó, como un poco de pobres arrapastrosos que están por allá lejos, que para lo único que nos sirven es que manden riquezas para el interior, para que la alta dirigencia que es destinada por Dios a gobernar este país tenga todos los recursos y que esa pobre gente sea ya sus esclavos. Y esa misma visión la hemos tenido históricamente en Colombia hacia el campo. Entonces, haciendo la cotejación, la analogía, este señor en Pakistán vio que lo estaban tratando así en Pakistán Oriental y propuso 6 puntos que son como el origen de todo este enredo que vamos a entender, tratar de entender hoy. Él decía que la constitución de Pakistán debía ser una federación y que esa federación debía partir de la resolución de Lahore, que es cuando se crean los dos países, Pakistán e India, y que sobre la base del sufragio universal y que la legislatura es la que tiene la supremacía. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en que el Reino Unido, que tiene una legislatura con poder para elegir un primer ministro, le diera el apoyo. Eso se sale de su peso. El padrino de ellos tenía que ser el Reino Unido y él estaba visualizando así. El segundo tema era que él decía que el gobierno debía ser federal, obviamente, pues si era una federación era federal, pero que debía enfocarse solamente en defensa nacional y asuntos exteriores, que los demás temas los manejaran los estados. Y ahí quedaba por fuera uno fundamental para todas esas religiones extremistas y, y apologéticas, que era el de la educación. Y desde luego el otro es más importante, ¿no? El manejo de los recursos, que es lo que más le fascina a los políticos de aquí, allá y acullá.
El tercer punto decía es que nosotros somos una federación y vamos a tener una autonomía y allá Pakistán Occidental que tenga su propia moneda y nosotros aquí tenemos otra, o sea, una tolda completamente aparte. Como vamos viendo, ese señor estaba acabando su propia fosa, ¿no? En medio de esas ambiciones. Lo otro, pues insistía obviamente que debería haber un proceso o un procedimiento de rentas, tanto federales como locales, pero que las locales fueran autónomamente manejadas por cada estado. Y Pakistán Oriental sería un estado, obviamente, de la federación. Lo otro que él decía era que se debía tener una independencia en todo lo que fue el sistema monetario, financiero y el manejo de la economía. Y que los productos de los dos países o de los dos bloques deberían circular libres de impuestos, eh, que ningún estado de un lado o del otro le podía poner impuestos, pero que cada uno manejara su actividad política interna. Y lo otro era que les permitiera tener unas fuerzas paramilitares separadas, no dependientes del ejército occidental. Como ustedes ven, eso en el fondo era una república independiente, lo que el señor quería meter, pero con la habilidad de que era parte de una federación. Eso en la relación con Pakistán Occidental, pero en la relación interna que suele suceder, las condiciones no eran tan sencillas porque había ya un montón de intereses y aunque él era el líder más visible, no era el único. Y había otros también con las uñas largas y deseos de figurar, que fueron los que al final causaron todo el problema que estamos viendo. Entonces, vemos aquí el mapa, nos queda más claro. Está la India moderna, cómo era la India moderna antes. Está todo lo que constituía la antigua India británica. Está aquí lo que se llamó el Pakistán Oriental y lo que llamó el Pakistán Occidental, que todo eso eran dominios, también como lo muestra la flecha, de la India británica. O sea, el abuso que los británicos cometieron contra esta gente es todavía inenarrable. Mucho se habla de la revolución silenciosa del señor Gandhi y de otros aspectos que allí se resaltan, pero son muchos todavía los que faltan por resaltar de las arbitrariedades y los abusos en una zona tan geoestratégica y que estuvo tanto tiempo atrasada porque estaba en poder de los británicos y era solamente una región extractiva de donde sacaban todas sus eh, prebendas. Entonces, el problema fue que en la guerra del 71, que es la hablando, cuando se rebotó definitivamente Pakistán Oriental con el apoyo abierto y descarado del régimen de, o sea, de India, pues en primera medida se nombró presidente a un imán de estos porque el señor, eh, el papá de la presidenta, que después causó todos estos daños que estamos viendo, que vamos a ver hoy, fue detenido. El señor Mujib fue detenido y estuvo preso en Pakistán Occidental y lo condenaron a muerte 3 veces. Pero los buenos oficios de la corona británica y de Estados Unidos y de la propia India, que tenía el poder coactivo de la amenaza de otra guerra, lo salvaron. Y entonces India derrotó a Pakistán en esa guerra y le dio la independencia a Bangladesh. Y por eso los hindúes y pakistaníes se odian a muerte, no se pueden ver. Ellos no se pueden ver, son enemigos cuadrados. Y lo mismo los bengalíes y los pakistaníes tampoco la van, tienen ese antecedente. Eh, Resulta que en el año 72 ya regresó el señor empoderado desde la corona británica, lo recibió la reina Isabel como un héroe, prácticamente lo declaró otro lord de la corona y lo envió, le dijo vaya gobierne ese país. Obviamente la corona británica pensando en seguir expoliando, porque eso sí les ha fascinado
a los ingleses. Entonces, el señor regresó y regresó con agenda propia elaborada en Inglaterra. Y la agenda incluía acabar con la presidencia y crear un primer ministerio que fuera elegido al estilo del Parlamento británico, que fuera el que tuviera un poder, el primer ministro, y el presidente una figura más nominal, y entonces se iba desarrollando un nuevo sistema económico, social y político. ¿Dónde estuvo el problema? Que como ya decíamos antes, si él tenía dificultades con Pakistán Occidental, también las tenía internamente y comenzaron las ambiciones de poder, porque eso suele suceder después de las revoluciones aquí, allá y acullá. En todas partes donde hay una revolución, el siguiente paso es la rapiña del poder. Y eso es lo que hemos venido diciendo de Venezuela y no nos creen. Si mañana se cae Maduro, la rapiña de poder es absoluta y terminan en una guerra civil o peor. Y entonces habrá gente que dirá que será mejor regresar a lo de Maduro. Puede ser. Si aquí el señor Petro sale en una situación muy convulsa como la que él quiere armar y le toca irse, la rapiña de poder que vendría enseguida sería inarrable y entraríamos en otra crisis peor. Ya lo tuvimos con la guerra de la independencia, que al otro día en lugar de ponerse de acuerdo ya estaban peleando entre pateadores y carracos, centralistas y federalistas y un poco de ambiciosos. Cuando Mosquera ganó la revolución, la única que ha triunfado en Colombia y entró hasta Bogotá, inmediatamente se dividieron y le tocó hacer una constitución a la fuerza y entonces el que era un godo, ultragodo, terminó haciendo parte de una constitución completamente de tendencia socialista. Y el país estuvo del 63 al 86 en medio de conflictos y guerras y fue la antesala para que llegáramos a la guerra de los 1000 días. Y pasada la guerra de los 1000 días, el país se desangró completamente, no les gustó las decisiones de Reyes y lo iban a matar aquí en Bogotá. Y luego hizo metástasis en las guerras, en la violencia de los años 50 y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en la misma. Entonces, esa es la situación de Bangladesh en ese momento, que ganan la guerra contra Inglaterra e inmediatamente se dividen y entonces este señor, después de ser el defensor de la democracia y de otras argumentaciones, tiene que pasar a utilizar medidas de coacción y comete la mayor estupidez que puede cometer un político en un sistema democrático, y es hablar de un solo partido estatal, porque eso se llama dictadura, eso se llama autocracia, eso se llama cerrar el espacio a quienes opinan diferente o tienen conceptos diferentes. Y él lo hizo, y eso naturalmente en un ejército que estaba creciendo y que tenía contactos con ambos lados y con la inteligencia de India, le pasó lo que le tenía que pasar. En una masacre de esas asqueantes, horripilantes que tiene la humanidad, eh, le mataron a la señora, 3 de los 5 hijos y a él, obviamente. Entonces, este mausoleo simboliza ese golpe tan atroz y simboliza parte de la historia de alguien que hablaba de un nacionalismo puro, de un sistema socialista de gobierno, de una democracia al estilo del socialismo y de un secularismo que a pesar de ser musulmanes, hindúes, budistas y todos esos credos que hay por allá, no hubiera influencias religiosas en la política. Pero ustedes saben que una cosa piensa el burro y otro el que le está colocando el enjalma. Y lo mataron y se salvó la hija mayor, que terminó asilada en India. Y ahí comienza la historia de esta señora. Es ella, la ministra, la primera ministra Sheikh Hasina. Se convirtió rápidamente porque el papá lo consideraban el padre de la patria, el fundador de la patria, el hombre que le dio la lucha a los pakistaníes hasta el extremo de llegar a derrotarlos.
Entonces, más por eso que por capacidades, que es una característica que ocurre en todas partes. Recordemos cuando los hijos de Galán, a nombre de todos los colombianos, sin que nadie les hubiera dado esa autonomía, nombraron a Gaviria de presidente y nos metió la constituyente. Y ahí estamos pagando el capricho de los galancitos cuando eran niños. Ahora que ya no son tan niños, entonces los tres se creen presidentes y seguramente lo van a hacer en este país de ignorantes políticos, como diría el doctor Echandía. Entonces, esta señora llegó al poder por primera vez en 1996 y comenzó un programa que para muchos era democrático, para otros no tanto. Pero desde el primer momento que tuvo la oportunidad, peló el cobre y llegó fue con un deseo vindicativo y de venganza a localizar a cuanta persona militara en el partido que ha sido el instigador de la muerte de su padre. Entonces no lo exteriorizaba públicamente, pero con las medidas que tomaba iba creando esa sensación. Entonces, pues ya surgieron nuevos partidos en Pakistán y al término de su primer periodo de gobierno, año 2001, fue derrotada. Entonces, ese otro partido que también tenía la misma mentalidad vindicativa y contra y polarizada, se parecen mucho a los colombianos. Llegó el momento en que llevó el país a otro caos y hubo varios golpes de Estado y mortandades y se les fue complicando el paseo porque al ladito fueron apareciendo los musulmanes yihadistas que dijeron muy hábilmente, es que allá ustedes se están matando es porque ustedes no cumplen con los preceptos de Alá. Ustedes son musulmanes, pero como dicen ser seculares, aquí lo que necesitan es un gobierno ultraconservador, de ultraderecha, que no crea sino en Mahoma, que mande a todas las mujeres que se tapen la cara con todos los trapos y los tipos que recen las 5 oraciones al día y que tengan no sé qué y bla, 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 bla. Y que no hay sino una sola religión que es la del profeta y hay que cumplirla al pie de la letra. Y entonces comenzaron a matar gente y hubo varios atentados terroristas. Entonces miren ustedes que se parece a Colombia, ¿no? Igual con los tierreros que tenemos nosotros, que collarejos, que liberales, que paramilitares, que pájaros, que chulavitas, que bueno, cuánta vaina ha habido aquí. Igual allá. Entonces eran esos grupos cometiendo actos, pero al mismo tiempo el ejército abusando, porque el ejército era personal del mandatario de turno, no un ejército institucional, y sin asco para violar derechos humanos. Y esta señora, ahora desde la sombra, promoviendo el odio, que la salvadora soy yo, para que lo escuchen muy bien, esas que nos dicen que la salvadora soy yo, porque es que este otro es un bandido, un delincuente y es lo peor. Entonces, eh, el país se polarizó tanto que 8 años después de haber sido derrotada, la subieron al poder y ya al estilo de Maduro, Fidel Castro y todos los dictadores ya sabía cómo era la fórmula, que era mantener con mermelada al ejército y no tener compasión con nadie del que se le opusiera en su camino. Y más que se inventó una palabra en su idioma ya, con la que llamaban a los traidores. ¿Cuáles eran los traidores? Los que en la guerra del año 71 no quisieron combatir contra Pakistán Oriental y antes apoyaron a las tropas pakistaníes a pesar de la gran derrota que les estaba infligiendo las tropas hindúes. Y entonces eso quedó en el imaginario colectivo, esa palabra de traidor allá. Y esta señora entonces le echó la culpa a esos traidores que eran los que han asesinado al papá. En parte sí, en parte no, pero es que al papá se le fue la mano, porque era que lo haya demostrado desde el camino. Él haya demostrado que quería ser un dictador cuando llegara al poder y comenzó a hacerlo, y si no lo matan, se hubiera eternizado ahí como otro Suharto de Indonesia o como otro Fidel Castro de Cuba. Entonces, la señora ya en el poder comenzó a utilizar toda la fuerza
de sus capacidades y de sus amiguetes para cerrarle el camino en todos los campos a los contrarios a su gobierno. Eh, de remate, como todo dictador y todo bandido, le dio por echarse unos billeticos de dólares al bolsillo, unos poquitos, no eran muchos, apenas 150.000 milloncitos de dólares, nada, nada, nada. 150 billones de dólares que dentro del presupuesto de Estados Unidos es harto, en un país pobre y llevado como Bangladesh, que se perdieran 150.000 milloncitos ahí para las cuentas personales de la señora, pues no era mayor cosa, ¿no? Porque pues ella dejaba además, robaba a ella, pero los demás también, entonces roben con tal de que no me fallen y ahí está lo que viene a suceder. Human Rights Watch, que no es lo más proclive a la derecha, la puso contra la pared como la mujer más corrupta del Asia en altos cargos políticos. Y si ya esa decisión la toma Human Rights Watch es porque definitivamente la señora sí estaba metida en cosas muy torvas. Y le documentaron N cantidad de casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ordenadas, toleradas, cohonestadas o con la vista gorda de esta distinguidísima dama musulmana defensora de las ideas del profeta. Entonces, vamos a ver qué hizo en sus gobiernos, lo bueno, lo malo y lo feo, para que nos formemos una idea. En primera medida, sin duda, manejó 5 periodos de polarización y venganza. Y obviamente cuando alguien promueve la polarización, pues no puede esperar que el contrario no tome venganza. Eso es como el que le causa daño a otro y después vienen los demás a decirle, no, no, pero ya olvide que es que esa vaina, no, nadie olvida ni perdona. Eso el que hace daño, hasta que se vaya a la tumba, tendrá un enemigo o dos enemigos a los que le hizo daño, porque hizo daños. Entonces esta señora hizo daños y eso generó venganzas. Muy hábilmente para buscar mantenerse en el poder y atenuar sus arbitrariedades, entonces le dio por promover los derechos de la mujer, que son supremamente necesarios en ese país. Es el país del Asia que es increíble, con una cultura musulmana, que más prostíbulos tiene. Y dicen las malas lenguas que allá hay niñas que nacen hijas de las prostitutas y mueren prostitutas, y no, jamás salen a conocer el mundo libre. Y eso lo sabe el gobierno, lo tolera y lo conesta. Pero como ya vimos, eso es como con una guillotina raspando, el que no está de acuerdo pasa al paredón. Bueno, en tercera medida, ella, ya lo dijimos, no se embolsilló sino aproximadamente 150.000 milloncitos de dólares. Una bicoca ahí como para tomar café en leche con pan de bono por las tardes mientras descansa. Estuvo metida, además de eso, su gobierno o sus gobiernos, sus periodos presidenciales o de primera ministra, en medio de un conflicto que eso es eterno y algún día va a reventar, que es la potencialidad de una guerra entre India y Pakistán, que ya vimos por qué se odian a muerte, desde la inteligentísima decisión de los británicos de partirlos con la línea Durán, o de India y China, que no llevan sino como 50 siglos de enemistad, no más, no son tantos. Bueno, y ella estaba ahí en medio manejando una cosa y la otra, entonces un problema internacional de trascendencia universal, geoestratégica del planeta, y ella la ve robando y matando en su propio país. Se parece a los de aquí de Latinoamérica. Ese aumento de la represión contra los contradictores, pues causó todo lo que estamos viendo. Y cuando vimos a esos muchachos que entran desesperados a semejante mansión, la gente muriéndose de hambre ya con esa mansión, y ahí ven todas esas viandas de comida listas para sus invitados y como si estuviera por allá en la Edad Media en uno de sus castillos con sus cortes y lambones ahí alrededor, y una casa llena de lujos,
Entonces, eso le permitió, o lo sostuvo mejor con la represión a los contradictores. Y una de las represiones grandes que hubo es que con la pandemia la economía del mundo se vino al piso y la de este país, de Bangladesh también. Y entonces China, que se quiere apropiar del planeta con todas sus baratijas y sus pésimos productos de la peor calidad, comenzó a producir en maquilas en Vietnam, en Birmania y en otros países ropa mucho más barata que que la ropa bengalí. Y pues un país pobre y manejado con una mano de hierro arbitraria, pues no tenía recursos y comenzaron a caerse las fábricas bengalíes y la gente a quedarse sin trabajo. Entonces ella lo que hacía era aumentar los cargos públicos, como hacen todos los corruptos, aumentar el cargo público para tener más gente eh, a su favor. Pero tenía una característica, que la hoja de vida tenía que ser de un miembro de su partido, porque ella pensaba como el papá, partido único. Y ahí viene, comienza Cristo a padecer y María a pasar trabajos, porque llegó el momento en que el parlamento que lo tenía comprado, un parlamento como el de Maduro, le produjo una ley en la cual tenía que abrirse definitivamente y permitir que personas de distintos orígenes políticos, especialmente jóvenes, tuvieran la posibilidad de trabajar con el gobierno, ya que no haya más trabajo y así fuera eh, echando pique y pala en una carretera, pero que les dieran trabajo porque la gente estaba muriendo de hambre, necesitaba empleo y pues con la pandemia y la represión. Entonces la señora lo toleró por un año, pero luego al estilo Maduro dio vuelta atrás y dijo, no, no, aquí la que manda soy yo y se acabó la pendejada. Nada de que esos bandidos tengan nada, porque es que ellos son los que mataron a mi papá y otra vez con el cuento, son los traidores. Y esa palabrita traidores, y la gente se fue ensoberbeciendo, se fue endureciendo y los estudiantes se la jugaron toda. Entonces, la única garantía que tenía ella era que era mover un dedo, dar el chasquido con los dedos y salía el ejército pakistaní, el ejército bengalí a repartir tiros y culata y eso rapidito se doblegaban ante la señora. Pero comenzaron los defensores de derechos humanos y un señor que es premio Nobel de Economía que nació allá en Bangladesh, vive en Bangladesh y actualmente es el que está encargado del gobierno de transición, que escribió un libro muy importante que lo llamó El Banco de los Pobres y propuso una fórmula para que en el mundo las comunidades en situación de desigualdades puedan recibir recursos y desarrollar sus propias microempresas y emprendimientos. Entonces, él, desde sus columnas, desde sus cátedras universitarias, fue diciéndole a la gente, sobre todo a los militares, es que ustedes están es para defender a este mismo pueblo del cual salen sus soldados. Y los militares temiendo una rebelión interna porque se les podía dar, entonces comenzaron a distanciarse un poquitico de la señora hasta que las protestas se hicieron insuperables y además con la amenaza permanente de los grupos yihadistas de Al Qaeda y de ISIS que ya han cometido actos terroristas allá, el ejército también como que paró en seco y dijo, no, tenemos que dedicarnos a proteger a la población de otros. No es que se hayan vuelto buenas personas, esos también hacen parte de la pérdida de los 150.000 milloncitos, sino que ya vieron que tenían que tener la más mínima cordura frente a semejante problema. Entonces, la juventud comenzó a reclamar libertad para muchas cosas, comenzando por esos empleos, pero libertad de expresión, aperturas a otras culturas, posibilidades de viajar, mejores en la educación. Y la señora, pues, con toda esa podredumbre que tenía ahí y con ese rabo de paja que tenía, le quedaba imposible hacer esos cambios y además ceder un poquito iba contra su ego y contra su mentalidad de que ella es la elegida y que ella fue puesta es para vengar la muerte del papá porque los demás son traidores. Grave, no, gravísimo.
Y aquí las fotos hablan por sí mismas. Poco a poco la juventud comenzó a salir de las calles. Ustedes ven cientos de jóvenes en las calles y cada día peor y peor manifestaciones. Y aquí ya se ve la gente de frente atacando a la cada vez menor resistencia de la policía y llegándole a cerquita del palacio, pero esa llegada al palacio le costó a los bangladesíes o bengalíes la módica suma de 150 muertos. Mataron 150 personas y miles de heridos. Aquí ven la foto de un herido. Entonces, esto que fue en algún momento esta foto, el brillo y el fulgor de Bangladesh se fue cayendo y las fábricas se fueron quedando con todas esas máquinas, pero sin la posibilidad de producir, porque no hay quien les compre en la misma cantidad en el mundo, ya que China se les petaqueó el mercado. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? Ya pasó, y es lo que siempre pretendemos entender, es analizar qué viene, para no quedarnos en la historia, pero en este caso era necesarísimo conocer cómo una mujer, hija de un héroe nacional, del constructor de un país, se aprovechó de su abolengo y de un odio que llevaba en el corazón por un problema que es muy triste lo que le ocurrió, pero que si ya estaba gobernando tenía que tener una visión distinta porque los países evolucionan y ella parece que no evolucionó con su odio. Entonces, eh, trajo alguna estabilidad económica, sobre todo con la parte de las confecciones. Son muchísimas las personas en Bangladesh que trabajaban en esas fábricas o a domicilio porque los pedidos internacionales eran interminables. Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, Japón, Latinoamérica, compraban mucha ropa producida en Bangladesh. Entonces, eh, no era que estuviera en una maravilla el país, pero la gente tenía satisfecho lo mínimo que era la comida, la vivienda y algo de salud. Con la pandemia todo eso se complicó y luego, como les digo, la intromisión china con los precios pues los terminó de matar. Eh, es incierta por otro lado, la acción que van a tomar los presos políticos, que son muchos y que fueron torturados por el régimen, y que si el nuevo gobierno bengalí se abre a que entren organismos internacionales a investigar, pues eso va a ser otro juicio de Nuremberg, ¿no? Entonces ahí vendrán los intereses del Reino Unido, porque la señora vive allá, y no es porque el Reino Unido la quiera y las mire, es porque parte de los 150.000 milloncitos están allá, en los bancos en Londres y en la bolsa de Londres. Entonces por eso es que la reciben allá y la protegen. Pero es incierta la acción vindicativa que van a tomar, que sabiendo cómo evoluciona la humanidad en estos casos, se la van a cobrar caro y es mucha la gente que pasará al paredón o que pasará a condenas eternas y las respuestas de los que van a ser ahora víctimas después de ser victimarios, pues no se podrá esperar que sea la de más mano suave. Eh, el Partido Nacionalista Bangladeshi o de Bangladesh eh, es un grupo de oposición completamente a esta señora y está integrado por personas de las que participaron en el derrocamiento y la muerte del papá de ella. Y han sido muy vehementes en los ataques contra ella a nivel nacional e internacional. Entonces, es incierta también la conducta de ese partido específico como partido, porque es el más poderoso en este momento, pero aunque la señora se fue, es que el entramado de corrupción y de podredumbre que tenía dentro no se acaba de la noche a la mañana, que es lo mismo que hemos dicho en varios análisis internacionales acerca del señor Maduro y lo decimos del señor Petro. Que el tema no es solamente que se vayan, es lo que viene enseguida, es el día después. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro que nos enseña que es incierto y podría resultar peor el remedio que la enfermedad. Eh, dicen que ya los partidos políticos
y los líderes de las protestas iniciaron las conversaciones. eh, Entre tanto, pues países como Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, les piden que la transición sea ordenada y democrática. Pero es que una cosa piensa el burro y otra que lo estén jalmando. Primero, lograr que toda esa gente se ponga de acuerdo. Es más fácil poner de acuerdo a las reservas de Colombia. No se van a poner de acuerdo, porque cada uno tiene sus ambiciones. Unos querrán es una acción vindicativa y de guillotina al estilo Revolución Francesa contra los que caigan presos. Otros dirán que hay que perdonarlos y que toca es construir un nuevo país. Otros dirán, no, es que la razón la tenemos nosotros, que es nuestro proyecto, y, o sea que ahí no va a haber un acuerdo tan sencillo y ocurrirá como en todas las revoluciones, que un grupo grande coopta a algunos y otros grupos tratarán de sobrevivir y vendrán nuevos problemas internos, más los que generarán quienes perdieron el poder, que no van a renunciar tan fácil porque saben lo que les viene con pierna arriba. El general Walker Samán anunció que hay un plan para formar un gobierno interino en el país, pero como se dice coloquialmente, para creerle, si él hizo parte y las fuerzas que él comanda hicieron parte de tantos años de represión y de abusos y de corrupción, pues tampoco es que estén dispuestos a ceder mucho, porque saben que en el momento que venga la guillotina de la justicia internacional, ellos también caerán ahí y no lo van a permitir. Entonces, problemas vienen a continuación muchos, y lo que queremos presentar es eso, que las ambiciones de una persona son letales aquí, allá y en todas partes, y ponen al mundo en vilo, porque hay muchos problemas que circulan ahí alrededor en esa zona tan geoestratégica, que no se pueden resolver de la noche a la mañana sin que Bangladesh sea estable. ¿Y qué estabilidad podemos esperar en este momento? Ninguna, ¿no? Entonces, como reflexiones, al final tenemos, para ya pasar a darle la palabra a los participantes, que siempre los problemas geopolíticos más resueltos, mal resueltos, originan otros problemas. Y lo peor es que generalmente los problemas geopolíticos son mal resueltos. Significa que siempre habrá problemas, y que si no hay dirigentes que miran más allá de la nariz, entonces será la repetidera de la repetidera per secula seculorum. Gobernar con odio o sobre partidos únicos es lo peor que puede ocurrir, porque va polarizando y va cerrando cualquier posibilidad de soluciones inteligentes, ya que o se impone el criterio. En segunda medida, no diversificar la economía es gravísimo para cualquier estado. Y si seguimos pensando el- en Colombia, con el que tenemos aquí, que hay es que vivir del aire, que hay que vivir de los aguacates y que hay que vivir de la potencia mundial de la vida, pues las economías no se diversifican, y si se está gobernando con odio, entra la crisis, y cuando viene la crisis no hay otra solución que la fuerza. Y cuando la fuerza se le va de las manos, se caen los gobiernos y vienen las revoluciones, que son siempre impredecibles. Eh, Todos los problemas que ocurran en el vecindario tienen incidencia en la geopolítica interna de un Estado, y lo acabamos de ver con Bangladesh. No diversificó su economía, pensaron que era eterna la venta de ropa y que nunca les aparecería un competidor oscuro como China. Lo estaba haciendo China en sus narices y no se daban cuenta, y cayeron en la trampa, y entonces una gran potencialidad de productores de ropa se quedó sin trabajo, y los problemas del vecindario, que son esos, las crisis que también tiene que superar China, porque es un gigante económico y se le presentan dificultades, no se interpretaron bien en Bangladesh, porque la señora estaba más preocupada de gobernar con odio, de cobrarle venganza a sus antiguos rivales, a los que han matado a su papá, que de pensar en la prospección del país.
Entonces, es ahí cuando en Fundel decimos siempre se tiene que pensar mucho más allá y no es decir yo soy el candidato, sígame los buenos y yo soy el chapulín colorado. Hay un elemento que tampoco se quiere reconocer en el mundo y es que la juventud sí tiene fuerza política. Siempre será cuestionada ayer, hoy y siempre que la juventud que está desfasada, que es que esta juventud y ahora acabó el mundo. Eso decían también en la época de nosotros cuando éramos jóvenes. Y todos tuvimos 20 años y todos quisimos agarrar el mundo por las manos y si nos incitaban a alguna cosa que fuera novedosa, allá estábamos de cabeza. Y la juventud de ahora pues tiene que hacer eso, porque como lo dijo el maestro Einstein, si un joven no es inconforme y no se sacude es porque es un estúpido. Entonces, la juventud sí tiene fuerza, lo que pasa es que hay que canalizarla. Pero ¿qué canalización se le puede dar a una juventud que se le está diciendo, usted por ser hijo del partido contrario al mío no tiene derecho a trabajar? O sea, usted no tiene derecho a vivir. Y entonces, ¿qué come? Bueno, yo no sé, pero usted es contrario, usted es una mala persona, pues esa persona tiene que rebelarse. O sea, se está sembrando el odio en un segmento de la población que lo que hay que sembrarle es esperanza y motivarlo a que crezca y no estarlo cuestionando todo, porque es que un joven se tiene que equivocar, pero si se le está cuestionando todo, pues el joven va a ser, es un problema y una solución. El riesgo del yihadismo allá en Bangladesh es cada vez más grande y en esta situación que se presentó, estoy absolutamente seguro como analista del problema y estudioso del yihadismo que ya deben estar las células preparando alguna acción terrorista tremenda para demostrar que ellos sí pueden gobernar ese país o que lo que le pongan no le conviene y que, que la gente se vuelva yihadista. Eso es casi que seguro. De remate, Bangladesh está en el centro de corazones geopolíticos. Colombia también lo está. El punto aquí de reflexión es si los dirigentes políticos o los gobernantes que ha tenido Bangladesh han pensado en Bangladesh o en sus intereses personales y han sido inferiores o iguales al reto o superiores. Desde nuestra óptica han sido absolutamente inferiores por ese afán, esa avaricia de control y de poder, y aquí la que mando soy yo y los demás se mueren, pero no vamos a cambiar esto. Y lo peor es que un pueblo se aguante 20 años a una persona en ese ritmo y nosotros podemos llegar allá si no pensamos distinto, si no abrimos los ojos y no nos estamos dando cuenta que el mundo entero nos está diciendo dónde están los problemas y nosotros seguimos pensando en la candidatura individual de persona. Entonces, mi coronel Arcón, con base en estas 8 reflexiones, comencemos a escuchar de a uno que nos diga cuál de estas le encuentra más analogía con Colombia y les pedimos el favor una vez más. No estamos hablando aquí de ideologías de género, ni de quién es malo, quién es bueno, ni que vamos a mirar, sino estamos mirando un caso real de una persona que llevó un país a la destrucción y puso una tragedia humanitaria en su propio gobierno y está expuesta de lo que ocurre. Entonces, sí, con base en esos ejemplos, ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿Qué nos puede pasar en Colombia si no aterrizamos en lo que debemos hacer? Con alguna de esos. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, inicialmente los que vayan a intervenir, les pido el favor, levanten la manita o si no, empezaremos selectivamente eh, con escoger alguna de las reflexiones 8 que hay en la ayuda y cuál para ustedes es la que tiene más analogía con Colombia y por qué. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Muchísimas gracias. Sí, muy probablemente todas las 8 reflexiones tienen algo que ver en esa situación tan Ah, tremenda de Bangladesh. Sin embargo, considero que probablemente la número 2 contiene algo tan grave como es no saber distinguir o no saber discernir
qué es correcto y qué es incorrecto. Eso es lo que está afectando a toda la humanidad, no distinguir entre el bien y el mal. Y generalmente los que se deciden por el mal son constantes, tienen compromiso, dedican todo el tiempo. Los que nos dedicamos al bien, como que a veces nos cansamos, a veces desistimos, y esa probablemente es una de las causas graves de toda la problemática en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, doctora Ethel. Doctora Ethel, ya tiene abierto su micrófono. Sí, coincido con las dos también. Es exactamente el resultado que puedo comparar a Colombia de los errores por gobernar con odio. Muchas Perfecto, mi gracias. doctora. Perfecto, mi doctora. Muchas gracias. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que dentro de las preguntas, yo me pongo del lado de la número dos, efectos de gobernar con odio, porque esta primera ministra, pues por tratar de gobernar con puño y hierro y, como se dijo en la conferencia, de perseguir a los partidos políticos rivales del partido de ella y de que fue de su padre, entonces polarizó el país. Pues también sumados a los errores económicos de permitir la inversión china en gran escala, al igual que no diversificar la economía, aunque pues también tuvieron un cierto margen de crecimiento significativo, redujeron significativamente la, perdón, la pobreza en un grado relativo. Pero el número dos es el más, yo creo que es el más similar y el que se asocia en estos momentos con Colombia, que pues también estamos en una política de polarización. Mire lo que pasó en abril de 2021. Ese es el ejemplo más claro. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo encuentro mucha importancia al número 4, sobre la incidencia de los problemas vecinales. En el mundo moderno especialmente, pues con este proceso de globalización no podemos estar aislados al estilo China, que creyó que podía sobrevivir aislada y hasta que no llegó su revolución cultural y se abrió el mundo, pues realmente pudo comenzar a despegar. De tal manera que debemos estudiar con mucho detalle las influencias vecinales, ya sea del oriente, del occidente, del norte o del sur. Estamos en el centro del planeta y por todos lados nos llueven influencias, hasta de los problemas entre los países del oriente de Europa con el gigante ruso, como lo estamos viendo ahora. De tal manera que tenemos que estar alertas por todos lados, porque no sabemos en dónde van a disparar un cohete que va o pasa por aquí o puede caer aquí. Y así es. Recordemos, por ejemplo, cómo los rusos derribaron el avión coreano cuando estaba pasando allá por el occidente del Océano Pacífico, pero también cómo también derribaron otro avión de pasajeros en Ucrania, porque creyeron que era un ataque militar o un error de interpretación o como fuera. Y también, pues, cómo se derribó otro avión de pasajeros de Irán en el Océano Índico, porque un acorazado norteamericano creyó que podía ser una gran amenaza. Y así, 3 casos aéreos en todas partes del mundo. Pero como ahora todos viajamos por todas partes del mundo, valga la redundancia, pues vamos a encontrar colombianos influenciados, afectados negativamente por todos estos conflictos, así sean lejanos. De tal manera que tenemos que tener una idea geopolítica muy amplia, estudiar mucho,
sobre todos los temas comerciales, económicos, militares, fronterizos, ideológicos, religiosos, etcétera, etcétera, porque no vamos a estar exentos de nada de ahora en adelante. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. No veo más manos levantadas, entonces selectivamente vamos a darle la palabra a Yolanda, por favor, adelante. Gracias, coronel. Buenas noches. Creo que el número uno de los problemas geopolíticos más resueltos allá, en la India, porque aunando al tema de Mahatma Gandhi, cuando se hizo la división, más que todo estratégicamente hablando, para dividir las religiones musulmanas, la religión musulmana, entonces vengan para acá ustedes que son musulmanes y entonces quedémonos aquí nosotros los budistas que eran una minoría y los hinduistas que tienen cualquier cantidad de dioses. Eso ha dado lugar a que haya un odio recalcitrante entre ellos y obviamente una polarización que ha llevado a los efectos que estamos viendo en estos momentos que nos conducen al punto número dos, como muy bien lo está haciendo, nos los ha contado el coronel. La política debe ser un arte que se maneja con totalmente neutralidad, pero cuando hay intereses creados, como el caso de la señora, sí, pues pasa esto. Lo mismo pasó en Irán cuando estaba el Shah, si recordamos, entonces también fue una sucesión de ayatolas que han llevado al país como lo tienen en este momento. La antigua Persia pues quedó reducida a eso. Gobernar con odio, sí, polarizan perfectamente las naciones y es lo que estamos viendo en este momento en nuestro triste país de patria boba, que no, que el vivo vive del bobo y el bobo de su trabajo. Y estamos viendo que esta generación de odio entre los unos y los otros, pues ya lo hemos visto. Yo me voy por las dos con todo el respeto, la primera parte. Y quiero hacerle una pregunta al coronel Villamarín, en cuanto la incidencia que tuvo Mahatma Gandhi para esa división y esa polarización cuando se hizo la sacada de los unos de la India y entonces vayan ustedes para allá, para Pakistán, y entonces que los otros, entonces que Bangladesh y no sé qué, los musulmanes frente a los demás, a las demás religiones, coronel. ¿Qué tanto tuvo que ver Mahatma Gandhi allí? Muchísimo, Muchas Yolanda, gracias. muchísimo. Lo que pasa es que a Mahatma Gandhi, pues nos lo han pintado en la historia, es como el hombre de la paz, la santa paloma que no quebraba un plato, pues no, el tipo tenía unos intereses políticos muy claros y su posición, pues lo que hizo fue caldear más las peleas con los musulmanes. Él de dientes para afuera decía una cosa, pero él jamás iría a aceptar que una hija de él se casara con un musulmán, por ejemplo. Entonces, eh, hay que mirarlo en su dimensión humana. Sus capacidades como líder son pues intachables, pero pues como ser humano tenía errores y ese es uno de los pecados, dijéramos, que se le heredan. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, Nilvia. Puedes abrir tu micrófono, Nilvia. Bueno, mi coronel Pachón, adelante. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias, señor coronel Villamarín, por esta información al detalle de los sucesos allá en Bangladesh. Yo considero de que los gobernantes son inferiores al reto, porque pretenden solucionar todo con las nuevas ideas que se han formado de tiempo atrás. Y hoy en día, desafortunadamente, las cosas han evolucionado tan rápido que en vez de aclarar y ayudar a resolver los problemas, lo que hacen es complicarlos. Para el caso nuestro, la seguridad, que siendo un gobernante con altos poderes en el manejo de la fuerza pública, no tiene la más mínima consideración para afrontar determinados retos que se le presentan a esa fuerza pública.
simplemente resalta y utiliza al personal de base para señalar que hizo algo en beneficio de, por un salario, por un estudio, por unos descansos, etcétera, etcétera. O cuando se suceden los hechos, simplemente los acomodan a su forma de ser. No pronuncia nada o se pronuncian demasiado tarde. Cuando es secuestro, entonces callan y a alguien se le ocurre decir de que es una atención humanitaria, ¿no? Una protección humanitaria. Entonces no tienen en cuenta la complejidad de los problemas que tiene el país y siempre culpando al que se fue y que el cambio iba a resolver, pero el cambio fue peor que la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Elías, por favor, adelante. Gracias, mi coronel Guadalupe. Bueno, de estos puntos, el que presenta mayor analogía a la situación colombiana es el segundo, efectos de gobernar con odio, porque se está presentando aquí en este momento y es lo que puede conducir en un momento dado a un estallido social verdadero por el alto grado de polarización que va generando. Pero yo quiero preguntarle algo a mi coronel Villamarín en lo siguiente, porque me parece paradójico que esta señora presa, a pesar de que se dice que fue un mal gobierno, tiranía y dictadura y demás, pero hay dos datos que me inquietan a mí. Uno que dice que el crecimiento económico durante el gobierno de esta señora fue tan exitoso que incluso superó la economía de la India, que es una potencia económica. Y segundo, que 25 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos 20 años. Entonces, ¿cómo se explican estos dos datos? Gracias, mi coronel. Es que es muy sencillo, Elías. Y usted es economista y lo sabe. Lo que se dice es que los índices comparativos, ¿no?, entre el crecimiento económico de Bangladesh y el que tuvo la India fue superior en puntos porque Bangladesh estaba disparado vendiendo de ropa a todo el mundo, inclusive a la India. Entonces mucho pedido, mucha demanda. Y lo otro, ¿cuál es? ¿Que usted me dice la segunda? Mi sargento mayor Elías. Dice, coronel, que 25 millones de personas salieron de pobres en los últimos 20 años. Eso es politiquería. Eso es igual que Petro aquí con el cuento es igual al cuento de Petro de que en su gobierno 25, bajamos del 40 al 25% de la pobreza absoluta. Eso sí ya son cifras que nunca se pueden medir, porque si se aplica el índice Gini, que es el más usual para medir los crecimientos económicos, la cifra es otra. Esa sí parece que es como propaganda política de la señora, porque además manejaba los medios de comunicación y lo que ella decía era lo que se publicaba. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tenemos algunos aportes en el Facebook Live. Eh, buenas noches para todos. Muchas gracias por la academia. El punto número 2, gobernar con odio. Gracias. En eso, Gustavo Petro permanentemente está generando confrontación en lo político, en lo cultural, en lo económico, etcétera. Muchas gracias. Un saludo especial de buenas noches de mi general Vázquez. Mi coronel Villamarín, hemos superado la cantidad de personas que están o permanecen en la sala. No sé, Nilvia, si ya pudo solucionar su problema de micrófono. Nilvia, adelante. Ya puedes abrir tu micrófono, Nilvia. Bueno, definitivamente no.
no pudimos escucharla. Entonces, mi coronel Villamarín, damos paso a si no, dice que no ha podido abrir el micrófono. Bueno, lo sentimos mucho. Si quieres, puedes escribir mientras que mi coronel hace las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Hemos tenido hoy un ejercicio académico concreto, directo, corto, breve, bueno y sustancioso, como la poesía. Inspirado has estado y has hablado breve, bueno y sustancioso. Eh, el ejercicio para hoy consistía en mirar un análisis estratégico y extraer algunas enseñanzas aplicables de lo que sucedió en Bangladesh y lo que nos puede suceder en Colombia en la situación en que esté el país. Entonces comenzamos por presentar un video que ha circulado muchísimo en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el mundo, de cómo la gente desesperada, los jóvenes, se atreven a meterse al palacio donde vivía esta señora y causan daños y destrozos y se apropian de todo lo que pueden y la gente ya completamente desaforada, sin que lo pudiera controlar la fuerza pública. Luego vimos que el origen es una repartición de territorios que hace la corona británica en su momento para evitarse problemas internos, ellos como corona británica, y no pensando en el futuro de lo que podría ocurrir en esa región y evidentemente años más tarde ese problema hizo metástasis con la línea Durand. Durand era un diplomático británico que decidió que por ahí iba la línea y entonces iban los límites y entonces la bautizaron así, la línea Durand, que ha tenido muchas críticas en geopolítica. Luego vimos que con la partición de la India en el año 48, con ocasión del triunfo de la, entre comillas, revolución pacífica de Mahatma Gandhi, quedó Pakistán e India con propiedad, los dos quedaron los dos, con propiedad sobre los territorios de Bengala Oriental, aquí al oriente de India. Y eso pues era una solución no muy católica, no muy práctica, que tenía que terminar en lo que terminó, en que o Bengala Oriental, valga la redundancia, o Pakistán Oriental, se independizaría de Pakistán Occidental y multiplicaría las tensiones geopolíticas, sí, de origen religioso, entre India y Pakistán, que se han complicado más desde que cada uno de los dos países construyó su propia bomba atómica. India ayudada por Estados Unidos y Pakistán ayudada por Arabia Saudita, que además Arabia Saudita y Estados Unidos son amigos entre comillas. El líder de todo eso fue el Sheikh Mujibur Rahman, digo, que era una persona de mucho carisma entre los pakistaníes orientales o bengalíes. Y él, pues lo primero que presentó fue una constitución, una especie de 6 puntos de constitución federada, que en el fondo era como una independencia anunciada que desde luego no le iba a gustar ni cinco a los pakistaníes occidentales y que sería finalmente eh, causante de una guerra en el 71, que esa guerra terminó en que India, que es la más grande, la más poderosa, utilizó su ejército para apoyar a los rebeldes de Bangladesh, que se tomaron el poder y India los apoyó. Luego, muy hábilmente, este señor logró la salida del ejército de India de Bangladesh para darle una solidez, mucho con intervención de la corona británica. Aquí jugó mucho la corona británica con todo su poderío y su capacidad diplomática coactiva. Y Pakistán quedó con ese dolor en el alma y ese es uno de los puntos que podría generar una guerra entre Pakistán e India en cualquier momento. Luego vimos que una vez en el poder el señor Mujib se dedicó a tomar decisiones ya muy unilaterales. Él de por sí era una persona con tendencia autocrática y
promovió la creación de un solo partido estatal y eso le costó que lo asesinaran siendo ya el primer ministro de Bangladesh y que su esposa y tres de sus cinco hijos también fueran sacrificados miserablemente en ese atentado criminal en el año 75, en el mes de agosto, día 15. Entonces, pues el mausoleo lo muestra todo, es el recuerdo y se resaltan sus cuatro puntos, ¿no? Una tendencia completamente nacionalista, nada de depender de India ni mucho menos de Pakistán. Bangladesh es Bangladesh. El socialismo era un sistema, como él lo planteaba, de gobierno siguiendo la línea más o menos de Noruega y Suecia, pero muy lejos de igualarla. Y una democracia que tiene ahí sus dificultades de entenderse en medio de unas tendencias religiosas extremistas y de su propia versión de la forma de gobierno con un partido único. Él se contradecía, ¿no? Quería un partido único, pero al mismo tiempo hablaba de democracia. Se parecía como los comunistas que hablan de la democracia, pero es la democracia dentro del partido, no la democracia de partidos. Y entonces, la que se salvó del atentado fue la hija mayor, que poco a poco se fue haciendo conocida. Primero se casó, se me faltó decirlo en la conferencia, se casó con un científico nuclear, vivió en Alemania, vivió en Europa y regresó allí como la heredera del poder del padre. Y entonces por razones culturales propias de esas etnias, de esa región, la consideraron los mismos bangladesíes como la sucesora de las ideas del papá y le dieron la posibilidad que los gobernara. Entonces vimos que sus gobiernos poco a poco se fueron convirtiendo en el eje de una podredumbre de corrupción increíble y no se robó sino la pequeña suma de 150.000 milloncitos de dólares. Luego hicimos un resumen de las obras de su gobierno con lo bueno, lo malo y lo feo. Ya dentro de las preguntas que se hizo se resaltó si la economía había crecido o no, pues claro que creció, pero a partir de un solo renglón y por eso lo dijimos también al final en el análisis, que no diversificar la economía es un grave riesgo para cualquier nación, porque lo ideal es que se reciban, se sea fuerte en un renglón, pero que se abran otros, con tal de que si en un momento determinado se falla, las personas tengan otras posibilidades, pero generalmente no se industrializan los países cuando no hay esa visión y ahí vienen los problemas del tercer mundo. Entonces, estas son obras de su gobierno, algunas buenas, otras no tan buenas, pero en síntesis, eso fue lo que ella vivió y no se puede cambiar, ¿no? Estas fotos demuestran lo de las manifestaciones y en especial lo que era el fulgor de la producción económica que le ayudó a que mucha gente saliera de la pobreza absoluta, más no de la pobreza. Pero bueno, hizo un trabajo grande y el, el- el gobierno, y hay que reconocerlo también, que logró unos índices económicos mejores a los anteriores. Pero es que es difícil comparar también de manera seria y sólida, porque el país es muy nuevo, ¿no? En el 55 tuvo su primera organización ya de gobierno, en el 71 la guerra en que se la deciden son los hindúes, el gobierno semidictatorial del papá de esta señora, luego rebeliones, golpes de Estado, hechos sangrientos, y luego ella, que es la que más dura, pues naturalmente habría, tiene la ventaja de que estuvo más tiempo en el poder y puede demostrar más índices económicos que los otros que fueron muy volátiles. Pero sí hay que decirlo, la producción de la ropa para el mundo fue fundamental. Luego hicimos un análisis de lo que viene, expectativas o perspectivas poco claras, sobre todo porque lo más presumible es la acción vindicativa de quienes estuvieron sometidos por ella y las acciones que pueden emprender quienes no están resueltos a dejarse hundir porque saben lo que les significa la pérdida del poder. Y lo mismo que es incierto todavía, cuál va a ser el rol que asume el ejército. Porque el ejército que en apariencia abre el compás para que las cosas mejoren, no va a ser parte de los que sacrifican, porque hasta allá si no llegan las
condiciones en que está el ejército haciendo parte de la vida de Bangladesh. Y finalmente vimos 8 reflexiones de las cuales se les preguntó a ustedes cuál creen que se asemeja más a Colombia, cuál es la que más pudiera hacerse una analogía. La coincidencia fue total por gobernar con odio. Los argumentos que se dieron fueron muy claros y hubo también una respuesta de la incidencia geopolítica del vecindario y otra de que los gobernantes son inferiores al reto y otra persona que le agregó que los problemas geopolíticos mal resueltos se combinan de manera letal con los efectos de gobernar con odio. Entonces hemos visto un recorrido muy interesante hoy, un ejercicio de lo que está ocurriendo en el mundo y en el caso de nuestros compatriotas, conciudadanos. Esto nos parece que deberían ser los análisis, los comentarios que circularan en nuestras redes sociales, en esa cantidad de refritos y de mentiras que están llegando, porque ahora les dio por inventarse un montón de cosas que ya Maduro está saliendo para Caracas, para Turquía, que los cubanos están saliendo en filas eternas del aeropuerto de Maiquetía, que las fuerzas venezolanas están entregando a las fuerzas colombianas, y un poco de mentiras que no cuadran para nada y se pierde mucho tiempo en eso, tanto en verlos o en difundirlos, y llenan además los teléfonos de basura cibernética. Entonces, nos gustaría más bien ver todo este tipo de reflexiones y decirle a la gente, mire, lo que pasó en este país fue esto, y estas son los escenarios que hay. Entre todos, analicemos qué nos puede pasar con base en ese ejemplo. Y creeríamos que así aprenderíamos más de política que de estar enviando refritos o hablando de que Petro es malo y es comunista y yo soy la salvadora o el salvador. Bien, mañana tenemos nuestra jornada académica normal en la mañana con la memoria histórica y en la noche tendremos un análisis de la incidencia del narcotráfico en la macroeconomía colombiana. Y continuaremos el resto de la semana con todas estas actividades académicas enriquecedoras. A todos mil gracias por su asistencia, una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Muchas gracias, coronel, por tan magnífica sesión de historia. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Descansen, duerman y sueñen bonito.